Hemos estado compartiendo acerca de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Amén. Hoy vamos a ver otro aspecto de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero vamos a darlo bajo todas las escrituras para tener un punto equilibrado de este asunto. Es 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. Hemos hablado de varios aspectos del Espíritu Santo y vamos a hablar de una de las cosas que el Señor dijo que Él haría en la vida del creyente, una de las cosas tal vez por las cuales el Señor vino a la cruz. ¿Cuál es el mayor problema que el hombre tenía, hermanos? El pecado, ¿sí? Y la esclavitud al pecado. Entonces hoy vamos a hablar de la libertad que da el espíritu del pecado, pero vamos a darlo de una manera bastante equilibrada porque es bueno que el creyente conozca por las escrituras la vida que él ha recibido y las experiencias que el hombre creyente debe tener, deben estar de acuerdo a las escrituras. Amén. Entonces vamos a leerlo y vamos a meditar en este asunto. 1 Juan capítulo 3, vamos a leerlo desde el 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Desde hace 15 días estábamos hablando que es ser hecho hijos de Dios. ¿Sí? Es cuando la persona se convierte a Cristo y es nacida del Espíritu, ¿sí? Por la fe en el Señor Jesús. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No son los que son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino son los que han creído en Él, ¿sí? Y se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice Juan que eso es el amor de Dios. Y dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué cosa preciosa que Juan no le está hablando al incrédulo, ni es una epístola dirigida a personas del mundo, sino Juan está hablando es a los que son hijos de Dios. Unos hermanos dicen que la epístola que más claramente muestra la expresión de un verdadero hijo de Dios es la primera epístola de Juan. Ahí tú ves las características de un hijo. Hoy solo vamos a ver uno de los aspectos de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué es esto? Juan comienza a decir que somos hijos, pero hasta ahora estamos en las primicias. Cuando tú crees y recibes el Espíritu Santo, eso hasta ahora son las arras de la vida eterna. Todavía hay cosas mucho más preciosas que el Señor tiene preparadas para el creyente. Nosotros no nos conocen, las personas piensan que se volvió fanático, se volvió cristiano, pero no entiende que ahora es hecho hijo de Dios y no entiende lo que va a ser de esa persona. Y lo digo porque más adelante vamos a llegar a un aspecto bastante precioso, que es uno de los primeros rudimentos que debe tener una persona, el primer alimento que debe recibir una persona. Pero sigamos para llegar al tema como tal. Y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí vamos a hablar de esa esperanza. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahorita vamos a leer unos pasajes de Pablo que nos explican eso, pero avancemos un poco. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino el Señor a la tierra, hermanos? Para ir a la cruz. ¿Y en la cruz qué? Deshacer todas las obras del maligno. ¿Cuál era la obra más terrible que el maligno había hecho con el hombre, hermano? Dañar su naturaleza, infiltrar en medio de nuestra naturaleza el pecado. Cuando Satanás
si lo podemos decir, pervirtió la naturaleza del hombre. El hombre quedó esclavo y sujeto a una naturaleza que constantemente lo llevaba a pecar e infringir la ley. Ese fue la gran obra de Satanás. Satanás sabía que cuando el hombre cayera en el pecado, el hombre iba a quedar bajo la esclavitud del pecado, bajo el yugo del maligno y bajo la condenación de Dios. Porque un Dios que es santo y justo no puede, ¿sí?, no puede hacer como si el hombre no hubiera pecado. No puede ser el de la vista gorda viendo todas nuestras transgresiones y todo lo que hicimos en contra de Él. Pero Él toma el camino para salvar al hombre enviando a su Hijo Jesucristo. A eso vino el Señor Jesucristo. Los que estuvimos los viernes y compartimos acerca de la obra del Señor Jesús y los aspectos de la sangre, vimos cómo la sangre trata especialmente con nuestros pecados, ¿sí? Pero ahora cuando hablamos del Espíritu Santo en la vida del creyente, el Señor no solo quería perdonar nuestros pecados, el Señor quería hacernos libres de la ley del pecado. ¿Sí? Una cosa es que el Señor te perdone y otra cosa es que te dé la capacidad para no seguir pecando de la manera que lo hacías antes. Porque a veces el creyente llega al Señor y sus pecados son perdonados, pero a la semana vuelve a pecar. ¿Sí? Entonces, claro, siempre que el creyente peca, está ¿qué? La provisión de la sangre. Como dice Juan, lo que Juan va a decir aquí en adelante no quiere decir que nosotros no pecamos. Porque el que dice que no peca es que mentiroso. Pero también, como así tenemos la provisión para pedir perdón y ser limpiados del pecado, también tenemos la provisión de Dios por el Espíritu Santo para vencer la naturaleza caída que recibimos de nuestros padres. Esa es otra obra del Espíritu Santo. Y eso es mucho más precioso delante de Dios. Nosotros creemos que a veces hablar lenguas es una manifestación del Espíritu, y sí, es del Espíritu. Profetizar es una manifestación del Espíritu. Hacer milagros es una manifestación del Espíritu. Pero el Señor, cuando tú lees la palabra, Él no dice que Él vino para que tú hicieras milagros. Pero sí dice, yo vine para que ustedes sean libres del pecado. Eso es más importante, hermanos. Porque a Dios no le sorprende que hagamos milagros. Es Dios. Su Espíritu puede hacer lo que nosotros no nos imaginamos. Pero cuando Él ve un hombre que antes, hermano, vivía esclavo a la droga, vivía esclavo al alcohol, vivía esclavo a la mentira, al adulterio, y lo ve que pasa de ser un hombre corrupto a ser un hombre que vive delante de Él, que guarda sus mandamientos, que anda en santidad, ay, para eso fue creado. Si han leído Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la creación para que fuéramos santos. ¿Ah? Eso es lo que el Señor quiere, tener hombres santos, hermano. Que en su vida diaria, hermanos, sean libres de esa naturaleza que corrompe, que contamina, que transgrede la ley de Dios. A eso vino el Señor, a librarnos de las obras que Satanás había hecho. Amén. Entonces hoy vamos a ver ese aspecto, la libertad del pecado como hijos de Dios. Con esto no estamos diciendo que el creyente no peca, pero sí lo decimos para que no pequéis, dice Juan. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo? Porque hoy tenemos sectas que han cumplido lo que decía la palabra. Convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Una muy clara es creciendo en gracia. Te dice, mira, Jesucristo destruyó el pecado, entonces no le importa si eres homosexual, borracho, parrandero. Ahora el Señor ya llevó el pecado en la cruz. Eso es que convertir la gracia en libertinaje. Lo que vamos a decir hoy no es para que peque, porque como otras veces hemos dicho y hemos explicado qué es el pecado. Cuando una persona peca delante de Dios, lo que afecta es que su comunión con Dios y ensucia sus vestiduras. Cuando el creyente es necio y sigue pecando, levanta a Dios para que Él ejerza su disciplina. ¿Sí? Cuando el creyente peca en sobremanera, de una manera, porque la Biblia habla que hay pecados hasta de muerte, hermano.
Primero los Corintios habla de personas que no solo el Señor las enferma por sus pecados, sino aún les corta la vida. Entonces lo que vamos a hablar no es para que la persona que peque voluntariamente, al contrario, hermanos. Amén. Entonces por eso hoy vamos a leer unos pasajes, pero quiero que miremos varios pasajes en la palabra para que tengamos un punto bastante equilibrado en este asunto. Amén. No uno ni a la derecha ni a la izquierda, sino la suma de la palabra es verdad. Amén. Mira lo que sigue, estamos en el 6, en el 6. Todo aquel que permanece en él. Aquí la cuestión es de qué, hermano, de permanencia. ¿Qué es permanencia? Es estar constantemente volviéndose al Señor Jesús. Lo que Él dijo una vez ahí en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes van a dar ¿qué? Mucho fruto. Permanecer es estar constantemente volviéndote al Señor. Tenemos una lámpara o cualquier cosa que sirva con luz. Eso sirve y tiene todas las capacidades para servir si tú lo conectas a la luz. Todo lo que vamos a hablar es si tú estás en Cristo. Porque inmediatamente tú te desconectas de Cristo, ahí se te acaba la capacidad para vivir delante de Él como Él lo demanda. Entonces nuestra responsabilidad es estar en Cristo. ¿Sí? Más que nuestro esfuerzo, más que lo que nosotros podemos hacer, el Señor nos dijo, mira, tu vida, tu fruto, la libertad del pecado, tu victoria depende de esto. Camina delante de mí. Como le dijo un día el Señor a Abraham, Abraham, anda delante de mí. Y ahí sí le dice después, y sé perfecto. Porque nadie puede ser perfecto si no camina cerca del Señor. Aléjate del Señor. Un día deja de orar, 2 días deja de orar, 3 días deja de orar y al 4.º día ya aparece el anticristo, hermano. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay nada bueno. Lo bueno depende de qué, de cuán cerca estamos del Señor. ¿Sí? Una persona creyente no puede darse el lujo de pasar una semana sin orar, sin leer la palabra, sin leer literatura cristiana, sin edificarse. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente entrar a un suicidio espiritual, alejarse del Señor. Nuestra vida, nuestro poder, nuestra capacidad depende de cuán cerca estamos de Él. ¿Sí? Uno no se puede llegar a sorprender lo que puede llegar a ser un mismo cristiano, hermano, que no permanece en el Señor. ¿Sí? Hasta nosotros mismos hemos visto que es de nosotros cuando duramos 2, 3 días sin tener comunión con el Señor, sin orar, sin leer la palabra. A veces ni siquiera voluntariamente pasa una semana que no nos podemos reunir y pareciera que cayéramos al Seol. ¿Cuánto uno necesita? ¿Sí? Necesita de Cristo. Nuestra vida es Él. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos. Todo proviene de Él. Entonces Juan dice que todo lo que vamos a hablar depende de permanencia en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Mira esta frase. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan es bastante serio, ¿no, hermanos? Pero más adelante él lo explica. Y si antes de avanzar, mire lo que él decía, y ya lo citamos ahorita, como para que tengamos el equilibrio de toda la carta. Mire lo que dice ahí en el capítulo 1. En el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que lo que Juan está diciendo en el capítulo 3 no se contradice con el principio, sino Juan más adelante aquí en el capítulo 3 explica de qué está hablando. Mira lo que dice, volvamos al 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, y ahí esa palabra la resaltamos siempre, hermano. Una cosa es que tú hoy peques, hoy pecaste, pero otra cosa es que tú seas una persona que constantemente practica el pecado. Un hermano dio un ejemplo como para entender este asunto. Digamos, yo me voy detrás de ti y llevo 2 cámaras.
una fotográfica y una de video. Si yo cojo la cámara de video y comienzo a grabarte y pecas, y pecas, y pecas, y todo lo que grabo es característica del pecado, no eres creyente, hermano. ¿Por qué? Porque hay una práctica constante. Pero si yo voy detrás de ti, y tú justo, bien delante del Señor, y un día, por un descuido pecas, y yo saco la fotográfica. ¿La fotográfica capta qué? Un momento. La de video capta así, mucho tiempo. Y tú pecas y yo te tomo la foto y digo, mira, no eres creyente, es injusto. Porque no hay una práctica del pecado. Miren, hermanos, dijo Salomón, ¿qué hombre hay que no peque? Dijo Juan en el comienzo. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué? Somos mentirosos. Pero una cosa es que tú peques, y ahorita lo vamos a mirar en la experiencia del apóstol Pablo, a que en tu vida sea una característica que vives en adulterio, que eres borracho, ¿sí? El creyente que dice, no, yo sí soy hermano y todo, y vive en fornicación, y no se arrepiente, no siente carga ni vergüenza por su pecado. Porque miren, hermanos, si hay algo que cuando se le acerca, varias veces nos ha pasado, se nos acerca un joven llorando, hermano, triste, oye, hermano, mira que yo no sé qué hacer, pero hay un pecado que no sé, y me siento sucio, me siento avergonzado, me siento, no sé, hermano, yo por qué peco si no quiero pecar y peco. Lo primero que uno le dice a esa persona, hermano, gracias al Señor que eres un hijo de Dios, porque el incrédulo no siente malestar por su pecado. El incrédulo se goza del pecado. Pero cuando hay un creyente como un niño que ensucia su pantalón, su misma naturaleza tiene un cierto repudio hacia el pecado. Miren, hermanos, como hemos dicho, una de las evidencias más claras de la vida en un creyente es cómo él reacciona ante el pecado. ¿Sí? Si tú pecas y no sientes nada, es que andas en oscuridad. Pero si tú pecas y de una vez sientes que te estás ensuciando, es que tu naturaleza como hijo de Dios que rechaza eso. Hay un animal, no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos y en México, por esos lados, que los cazadores buscan para cazarlo. Y el animal es de piel blanquita, blanquita. Usan su piel para sacos y cosas, y la piel es blanquita. Todos los cazadores cuando lo van a matar, generalmente no lo hieren, porque si no la sangre daña la piel, que es blanca. Pero saben que el animalito no le gusta ensuciarse. Entonces muchas veces lo arrinconan al fango. Y el animalito, con tal de no ensuciarse en el lodo, fácilmente es capturado. No hace resistencia. ¿Por qué? Porque su naturaleza no gusta la suciedad. Así es el creyente. En cambio el incrédulo es como un puerco, hermano. Dice Pedro, ¿no? Le gusta ensuciarse. Tú lo lavas y él va a buscar inmediatamente el lodo. El creyente, su naturaleza repudia el pecado. ¿O no es así? ¿Cómo te sientes cuando pecas? Terrible. Sigamos leyendo. Entonces la práctica del pecado, la práctica sin conciencia, la práctica sin temor, sin arrepentimiento, muestra que una persona realmente no es hijo de Dios. Mira lo que sigue diciendo Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Mira esta frase. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren, hermano, qué cosa curiosa. Antes íbamos tras el pecado. Cuando tú te convertiste al Señor, aquellas cosas que te esclavizaban, aquellas cosas que te subyugaban, de alguna manera comenzaron a quitar su poder en ti. Cuando Juan habla del Espíritu, y aún Pablo dice, miren, hermanos, nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué es eso, hermano? Antes nosotros éramos como un carro que no tenía gasolina.
Así no quisiéramos pecar, estábamos bajo la esclavitud del pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo es como si vinieran los 100 caballos de fuerza que antes no teníamos. Y antes las cosas que para nosotros eran imposibles, ahora el Espíritu las hace posible. Antes éramos esclavos a esto, y ahora cuando viene Cristo ya tú no tienes que esforzarte. La misma naturaleza te hace libre, el Espíritu Santo. Las personas, digamos, que tuvimos problemas en algún momento con drogas, con alcohol, con cierta clase de vicios externos, sabemos que es la libertad del Espíritu, hermano. Que tú antes, yo me acuerdo, hermanos, llorábamos y decíamos, Señor, yo quiero dejar esto y no puedo. Y me esfuerzo. Miren, hermano, fuimos a psicólogos, a psiquiatras, centros de rehabilitación y nunca pudimos dejar aquello. Pero el día que Cristo vino a nosotros, hermano, hasta ahí llegó la droga, hasta ahí llegó el alcohol, hasta ahí llegó la adicción. ¿Qué es eso? ¿Que ahora nos esforzamos por ser personas mejores? No, simplemente que el Espíritu de Dios ha venido a nosotros y nos ha hecho libres. ¿Sí? Hoy tristemente, digamos, hay centros de rehabilitación donde cristianos que llevan a las personas y les ponen un psicólogo, como si el psicólogo pudiera hacer libre a una persona del pecado. El único que hace libre es Cristo. Cuando la persona nace de nuevo y recibe la potencia de Dios para vencer al pecado. Amén. Eso es lo que Juan viene hablando. Y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? En que los hijos del diablo son esclavos del pecado y en que los hijos de Dios han sido libres del pecado. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y ahora Juan va a comenzar a hablar de esa relación que debemos tener los unos con los otros. Yo quiero que leamos un pasaje bastante interesante el que Pablo hace en Romanos. Es curioso que Pablo en Romanos comienza hablando del Evangelio. Bueno, primero la ley, capítulo 1, 2. En el capítulo 3 ya habla del Evangelio. En el capítulo 4 comienza a hablar de la vida en Cristo. Ahora estamos en Cristo, ya no en Adán. Estamos justificados, estamos redimidos. En el capítulo 6 hemos muerto con Cristo. Somos nuevas criaturas. Pero en medio de ese progreso espiritual que viene hablando Pablo, llega el capítulo 7 de Romanos. Y habla de una experiencia que todo creyente genuino tiene delante de Dios y que debemos conocer. Y ese capítulo 7 y 8 nos dan el equilibrio para ver este aspecto desde todos los ángulos. Entonces vamos a leerlo. Solo vamos a leer ese pasaje porque es bastante largo y vamos a meditar un poco en él. Este pasaje Pablo destapa una experiencia que casi nadie quisiera destapar, hermanos, pero que hace parte de la vida cristiana, hermanos. Amén. Hace parte de una lucha que tiene el hombre en su ser interior, el hombre nacido de nuevo, el hombre justificado, el hombre que tiene el Espíritu Santo. Cuando tú lees Primera de Juan capítulo 3, hermano, y solo se habla de ese capítulo 3, puede llegar al punto que muchos creyentes dicen, bueno, pero Juan capítulo 3 dice que no practica el pecado, pero yo a veces he caído en pecado. Y mira lo curioso, hermanos, nosotros tenemos un enemigo que se llama el tentador. Entonces va el creyente, y el creyente, digamos el hombre, y comienza Satanás a bombardearlo, la televisión, el internet, las personas en la calle, el pecado. Hoy el pecado se nos vende así, hermano. Tú no necesitas a veces estar buscando nada para que lleguen imágenes obscenas, imágenes provocativas, imágenes que despierten la lascivia en el hombre. Vivimos en un mundo donde el pecado se ha vuelto lo más normal, hermano. ¿Sí? Y el creyente, tal vez por descuido, tal vez por falta de perseverancia en el Señor, cae en el pecado. Inmediatamente un cristiano cae en el pecado, su conciencia comienza a alarmarse. Inmediatamente después llega y viene ¿quién, hermano? Satanás a acusarnos. Pero mira, te dijeron que eres libre del pecado y mira cómo estás de sucio. Entonces comienza, eso no vaya a reunión, ¿para qué va a ir a hacerle rosquillas al diablo?
Mire cómo es usted, mire, no ha podido vencer ese pecado. Y comienza Satanás a acusarte y acusarte y acusar. Y si el cristiano no conoce lo que dice la palabra, hasta hay hermanos que le han dicho, no, hermano, yo no vuelvo por allá porque yo no he sido capaz de ser libre de esto. O yo estoy cansado de manchar el nombre del Señor y mejor me voy al mundo. Miren, yo una vez me leí un libro precioso, se llama La vida victoriosa de Watchman Nee. El libro habla de la vida, cómo vence el creyente. Después de yo haber leído El creyente, dije, no, yo no soy creyente. Porque esa experiencia que el hermano habla, porque él solo enfatiza en Juan 3. Es un punto de vista, pero yo lo que quiero hoy es poner los dos lados en la balanza a la luz de la palabra. Para que nuestra experiencia pueda conformarse a la palabra y aún en los momentos de caída podamos volver nuestra mirada al Señor y a lo que dice la palabra. Esto, hermano, que vamos a leer es la expresión viva de la experiencia del apóstol. Tú vas a encontrar palabras que solo lo puede decir una persona que siente una agonía interior por causa de la maldad que todavía habita en él. Porque miren, hermanos, así como eres hijo de Dios en el espíritu, todavía sigues siendo hijo de Adán en la carne. Así como está el poder de Dios para vencer el pecado, también está la debilidad en tu carne. Son dos realidades. Es una batalla, el espíritu contra la carne. Y aquí vamos a ver de una manera práctica cómo el apóstol vivió eso y lo expresó. Amén. Entonces vamos a leerlo. Del capítulo 7, versículo 7. Pablo viene hablando de la ley y cómo fuimos hechos libres de la ley. Introduce este asunto. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando los hombres pecaron, el Señor les mandó el diluvio. Después del diluvio viene y aparta a Israel y le da a Israel ¿qué? La ley de Dios. Para mostrar al hombre ¿qué, hermano? Que debía cumplir la ley. Ese no era el objetivo de la ley. Por eso si te viene un adventista a decirte, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que comer esto y dejar de comer esto, eso es estar todavía bajo la ley. Lo que Pablo nos enseña en la ley es que la ley nos muestra la condición caída del hombre, es la radiografía de Dios para el hombre para mostrar su condición pecaminosa. ¿Sí? Entonces tú no sabrías que para Dios es pecado matar si la ley no dijera no matarás. Entonces la ley es como la justicia de Dios expresada delante de un hombre que transgrede esa ley, ¿sí? No para que el hombre la cumpla, sino para que el hombre vea su condición y vuelva su mirada a Cristo. Y dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé, recuerden quién está hablando, hermano, está hablando Pablo. Super Pablo el apóstol. No, pero es que ningún hombre es super hombre, hermano. Todos los hombres que Dios ha usado son hombres como nosotros, ¿sí? Con debilidades, con problemas. Y mira lo que dice Pablo. Y hallé que el mandamiento que era vida para mí, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera, mira lo que entendió Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí Pablo le tapa la boca a todos los judíos que hablan mal de él y dicen que Pablo menosprecia la ley. Pablo no menospreciaba la ley. Pablo veía la ley como la justicia de Dios, algo que santo, bueno, justo. Entonces mira lo que dice Pablo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Eso es como cuando tú le dices a una persona, mira, no hagas esto. Ese mandamiento, en vez de llevar a esa persona a obedecerlo, hace que esa persona quiera transgredirlo más rápido. Es el problema de muchos lugares legalistas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y la gente termina haciendo eso y mucho más. Porque el mandamiento no cambia a la persona. Por eso tenía que haber un ¿qué? Cambio de naturaleza en nosotros. Lo que hablamos hace 8 días, ¿sí? Pero el asunto todavía no se soluciona ahí, sino el creyente ha de pasar por ciertas experiencias. Pablo lo va a mostrar ahí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y mira cómo Pablo habla, hermanos. A veces nosotros creemos que el pecado es algo externo que nosotros hacemos, ¿sí? Yo hice algo y el pecado es algo que está fuera de mí. Hermanos, lo que Pablo nos dice es que no solo pecamos, somos entregados al pecado. Nuestra naturaleza está vendida al pecado en nuestros miembros. Mira cómo lo dice más adelante. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este versículo nos da a entender que Pablo no está hablando de la experiencia de un incrédulo, porque el incrédulo no aborrece el pecado, hermano. ¿Usted ha visto un incrédulo que aborrezca el pecado? Generalmente no. Generalmente el incrédulo gusta el pecado, se deleita en el pecado. Pero mira, dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo así? Juan 3 decía que éramos libres del pecado. Pero mira lo que Pablo va a explicar, y es bastante precioso este pasaje, estos pasajes. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Saltó el 16. Me salté el 16, perdón. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué descubrió Pablo? Que en él había una naturaleza corrupta, hermano. Y eso tú lo vas a descubrir, hermano, más puramente cuando te conviertes a Cristo. Antes, miren, a veces uno se encuentra personas que llegan al Señor y decían, hermano, es que mi problema era la drogadicción. Era adicto me levantaba y quería drogarme, al mediodía quería drogarme, no podía comer si no me drogaba, antes de acostarme quería drogarme. Cuando me convertí a Cristo fue libre, y así es, ¿sí? Pero él no se ha dado cuenta que su pecado va más allá que consumir una droga, que es algo que hace parte de su naturaleza. ¿Usted lo ha descubierto? ¿Usted ha llegado al punto de decir como Pablo, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, y lo hago? Eso es un descubrimiento, hermano, que tú, en ti, hermano, en ti, no fuera de ti. Miren, a veces creemos y a veces decimos, no, es que el mundo que nos rodea, vete para una finca, corta el internet, corta la televisión, y aún así vas a sentir la tentación que se produce en tus propios miembros. Porque ¿de dónde vas a huir si está en ti? Por eso les decía, el comienzo de la obra de Dios es que venga nuestro espíritu. Pero realmente su obra va a acabarse, va a completarse cuando seamos libres de este cuerpo de muerte. Eso es lo que la palabra habla, la resurrección. Cuando la larva, el gusano, es libre de ese pegamento, de esa naturaleza caída, y vuela como la mariposa. Su cuerpo es transformado en semejanza al de Cristo. Vamos a ver, porque Pablo comienza y de allá desemboca todo. Pero el creyente debe conocer esta experiencia. Yo sé que no hay necesidad de decirles que conozcan esta experiencia. Yo sé que nosotros hemos tenido esa experiencia. ¿O no? Con el pecado. Miren, hermano, los más santos han tenido esa experiencia. ¿Sí? Porque es que Satanás viene a decirte, ¿cómo?
Miren, hermano, cuando tú miras a Moisés, y dice la palabra, no había un hombre más manso en toda la tierra. Y un día el Señor le dijo, mira, golpea la roca y les das a beber otra vez del agua. Cogió el Moisés la vara y se encendió en ira. 1 y 2, dañó la tipología. El Señor le dijo, mira, Moisés, por haber hecho no entras a la tierra prometida. ¿Qué nos mostró el Señor aún al final de la vida de Moisés? Que su naturaleza seguía siendo la misma. Yo he escuchado a predicadores ya de 90 años, ancianos, 60 años en Cristo. Y ellos dicen, hermano, si yo me descuido, llego a ser el mismo pervertido que era hace 60 años. ¿Por qué? Porque hasta que no seamos libres de esto, hermano, siempre va a haber una ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Por eso les decía que íbamos a poner todo en equilibrio. ¿Sí? Sigamos leyendo, hermanos, sigamos leyendo porque esto se va poniendo cada vez más interesante. Y práctico, esto es tan práctico. Y dice Pablo, y yo sé, ya Pablo no se creía San Anselmo, ningún santo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Uy, qué experiencia terrible, hermanos. Que aún a veces tú no quieres ponerte de mal genio y responder con ira. Y no quieres, y en un momento de descuido te hacen algo y explotas. No querías y ¡pah! Una palabra nomás y explotaste. No quieres ser lujurioso, una mirada, un pensamiento y ya estás divagando de la manera más terrible. Uy, hermano, el querer el bien, porque es parte del creyente, está en mí, pero hay un momento en la experiencia en el que el Señor nos permite no hacerlos, y eso también tiene una enseñanza, hermanos. Vamos a mirarlo más adelante. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? El hombre espiritual, el hombre que ha nacido del Espíritu, hermano. Me deleito en la ley de Dios, pero veo, y eso hay cosas que debemos verlas, hermano, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren esto, hermanos. Hay dos leyes. ¿Cuáles leyes dice acá? La ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de mi mente? Cuando el corazón es nuevo, la mente es renovada y el creyente quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es como la ley que usan como la capacidad que se le da a cierto cuerpo de quebrantar la ley ¿cómo se llama? De que todo lo que se tira cae a tierra. De la gravedad. Pero hay una ley en nuestros miembros. ¿Cuál es la ley de nuestros miembros? La ley de la gravedad. Que siempre que estemos en nuestra carne vamos a terminar pecando. Por eso el Señor le dijo a Pedro cuando lo mandó a orar, le dijo, mira, la carne es débil. ¿Qué es eso? En la carne hay una ley que siempre te va a llevar a pecar. Y está la ley de la mente. Pero aunque queremos hacer el bien, no podemos. Gracias al Señor, hermano, Romanos no se acaba ahí. Donde se acaba ahí, ¿qué hacías tú?
No había esperanza. No habría esperanza, quedaríamos siendo todos ¿qué? Miserables. ¿Quién me librará? Porque miren, hermanos, cuando tú te conviertas, a veces hasta el primer amor, eso predicas, evangelizas, hablas, estás en tu fuerza. Pero a veces después de esa experiencia viene la caída. Y te das cuenta que aunque eres creyente, amas al Señor, caes en pecado. Comienzas a notar, como dice Pablo, que en tus miembros no habita el bien. ¿Qué vas a hacer? Mira lo que Pablo descubrió, porque así como descubrimos el pecado, también descubrimos lo que decía Juan 3. Miren, hermanos, antes de avanzar, yo digo que el pecado en la vida del creyente, a veces el pecado nunca es bueno, pero aún Dios usa nuestra caída para enseñarnos varias cosas. A veces está el hermano que comienza a caminar con el Señor y a experimentar la vida victoriosa. Y comienza a caminar en Cristo y ya después no comienza a caminar sino como a volar, hermano. Y comienza a sentirse mejor que los demás. Y comienza a llegar a la reunión. ¿Usted por qué peca? ¿Usted por qué no es santo? ¿Usted por qué mira televisión? ¿Usted por qué esto? Comienza a sentirse. ¿Y saben qué dice el Señor? El que permanece en mí y yo en él. ¿Y saben qué? Dios no permanece en nadie orgulloso. Muy santo, yo te voy a dejar en tus propias fuerzas a ver cómo es que vuelas. Y llega el creyente y se da cuenta que es igual de pecador a los que él juzga. Eso es una lección para el creyente. Eso es una lección, ¿no les parece, hermanos? Que todo lo que vivimos, aún la victoria, la libertad del pecado, es una obra de gracia, y nunca eso nos va a permitir creernos mejor que los demás. Amén. Y entre más te enorgullezcas, más caes, hermano. A veces yo he sentido, hermano, como cuando predicamos decimos algo que no le gustó al Señor y al momentico tenemos la... ¿Para qué? Para que no nos enorgullezcamos. Para que aprendamos a caer, a caminar con temor. Sí, porque es que a veces no caminamos, volamos. Las caídas generalmente son en aquellos momentos donde más alto estamos, donde nos creemos más santos, más piadosos. Yo oro 3 horas. ¿Cuántas horas oras tú? No, sus 3 horas le van a convertir en algunos días en el piso. ¿Por qué? Porque si ora 3 horas no se lo diga a nadie, no sea orgulloso, no se crea mejor por eso, hermano. ¿No les ha pasado? Tú miras las caídas de Pedro y fueron después de momentos tremendos, hermano, de gloria. Entonces yo digo, aún en esto hay una enseñanza. También que nos enseña eso, lo que dice la canción de Jesús Adrián Romero, que aunque el Señor haya hecho como hombre, no es como yo. Él es libre totalmente de pecado. Amén. En cambio yo no. Yo soy libre por la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero también conozco que en mis miembros no habita el bien. Así es. ¿Sí es la experiencia cómo es de equilibrada, hermanos? Mira que Pablo salió de eso. Y esto también hablamos esto por eso. Si tú has pecado, si tú has caído, confiesa tu pecado y levántate. Procura reunirte, procura estar con los hermanos. A veces yo me acuerdo un día estaba pero mal con el Señor. Y llegó alguien a mi casa. Prim, prim. Y me asomé. Era un hermano y yo no quería verme con nadie, hermano. Porque una de las características cuando el hombre peca es como Adán se quiere esconder. No quiere verse con nadie. ¿Sí? Y llegó el hermano y como me vio dije, bueno, va a recibirlo. Y el hermano abrí la puerta y me saludó. Hermano, yo sentí que él solo con saludarme en el Señor me había limpiado. Porque dice Juan, la comunión. Si alguno pecado, mire, hermanos, cuando estamos juntos, la comunión de la sangre de Cristo. Amén. Cuando estamos juntos, la sangre. Tú llegas a una reunión, has peleado con tu esposa, estás mal por esto, estás mal. Te sientas y el hermano comienza a orar y a cantar, y es como si el agua comenzara a limpiarnos. Es algo misterioso, pero ¿cuántas veces, hermano, nos hemos sentido como si estuviéramos en el momento de mayor vergüenza, humillación por nuestro pecado? Y la misma comunión nos pasa de un momento de humillación a un momento de alabanza.
Nos pasa de un momento de vergüenza a un gozo inefable. ¿No le ha pasado, hermano? Esa es la vida del cristiano. Por eso el cristiano debe procurar reunirse, no dejarse de congregar. Porque en la comunión del cuerpo el Señor ahí envía bendición y vida eterna. Gracias al Señor, Pablo no quedó siendo un miserable ni alguien que no podía ser libre de ese cuerpo de muerte. Mira lo que dice Pablo ahí en el 25. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, mira, a mí me gusta que Pablo habla de él, ¿no? No dice tú mismo siendo un pecador, no. Yo mismo, ¿no? Con la mente sirvo la ley de Dios, ay, más con la carne a la ley del pecado. Hermano, la división de capítulos no fue en un comienzo inspirada, ¿sí? Eso es algo después de los tiempos. Mira lo que sigue hablando Pablo, sigue, o sea, no hay una división ahí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira lo precioso que dice Juan. Hermano, si usted cayó en pecado, no hay condenación para usted. Hay un abogado que Él es fiel y justo para perdonarlo. 7 veces caerá el justo y será levantado. Confiesa tu pecado. Vuelve tu mirada al Señor. Un hermano dijo, tú cuando te acercas al Señor tienes 2 ministerios. O uno, vienes a acusar a tus hermanos o vienes a interceder. ¿Sí? Satanás ¿a qué viene? A destruir, a juzgar, a que tú no te pares. Pero hermano, cada vez que tú caes, y eso lo tenemos por experiencia, hermano, cuando tú medio vas a voltear a mirar al Señor, el Señor ya está estirando los brazos. Párate, límpiate con mi sangre, tú eres mi hijo. No naciste para estar arrastrado en el pecado. Levántate, seguimos adelante. Está mi sangre. ¿No? ¿Tú no has escuchado esas palabras del Señor? Amén. Uno a veces dice, ¡ay, Señor! ¿Cómo caí en esto, Señor? Ahora sí no me vas a perdonar, ahora sí. Como si Dios no conociera nuestros pecados de hoy, de mañana, de pasado mañana. Dios es eterno. Nuestros pecados no los sorprenden. Cuando Él decidió ir a la cruz, sabía los de antes, los de ahora y los de después. ¿Sí? Y dice, pero para esto es para los que están en Cristo, ¿no? Mira lo que dice Pablo. Ahora Pablo va a hablar de la permanencia que habla Juan. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Personas que no se conforman a su carne, no dan cosas para la carne, no propician cosas para la carne. Una vez un hermano decía, y me pareció muy edificante el ejemplo. Imagínate que tú dices, bueno, yo tengo problemas así con la gordura, voy a dejar de comer postres. Yo soy adicto al postre, hermano, no puedo dejar de comer postres. Entonces tú te levantas y vas a la panadería donde solo venden postres. Sales de la panadería donde solo venden postres y ponen el canal de cocina donde solo cocinan postres. Vas al restaurante donde solo venden postres. Sales con tus amigas que solo les gusta comer postres. ¿Qué vas a terminar haciendo? Comiendo postres. Si tú como creyente sabes que ver cierto tipo de mujer con cierto tipo de ropa es tentador para ti, seguramente tú no te vas a levantar a prender el televisor y ver el programa donde sale la mujer con esa ropa. ¿Sí me estoy haciendo entender con los postres? Sí. Y vas a salir después, a abrir tu computador y vas a comenzar a ver ciertas páginas donde sale la mujer que muestra ciertas cosas. ¿Qué es eso? El creyente que sabe que eso despierta su lascivia en los momentos de vigor espiritual, él debe procurar limitar todo eso que despierte la tentación en él. ¿Eso es qué? Santidad, hermano. Apartar lo que ve en televisión, apartar lo que ve en internet. ¿Para qué? Para no alimentar ese monstruo que está en él. Porque si tú alimentas la carne, va a llegar un momento, hermano, que no la vas a poder detener con nada. Es como un noviazgo.
el creyente con la niña con el muchacho. Comienzan besándose. Eso es darle lugar a la carne. Ya no solo se dan un pico, sino se dan un beso más sensual. Le dan más lugar a la carne. Y eso no es risa, porque eso lleva al pecado. ¿Sí? En esas cosas hay que ser delicado. Entonces ya no solo se besan, sino se abrazan. Ya comienzan a tener un contacto físico. Eso es alimentar más la carne. Ya después, un beso no de 2 segundos, sino de 5 segundos. Ya después se van a solas al parque donde nadie los ve. Fácilmente esos muchachos están taladrando el terreno para caer en adulterio. ¿No es así? Eso es darle comida a la carne. Carne, hermano. Y en esas cosas debemos aprender a ser cuidadosos. ¿Sí? Para no llegar a eso. Por eso, bueno, sigamos. No digo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora encontramos otra ley. Teníamos la ley de la mente y la ley de la carne. Ahora encontramos la ley del Espíritu. ¿Qué? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, encontramos los caballos de fuerza para vencer al pecado, lo que decía Juan 3. ¿Cómo? En el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que hizo, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no alimentamos la carne, que no nos andamos conforme a la carne. Miren, hermano, tú vas a encontrar en el trabajo que te van a decir, si eres casado te van a decir, y tú le eres fiel a tu esposo, y tú le pides permiso a tu esposa, a tu esposo. No, eso era antes. Ahora es más en la carne, ¿no? Ahora las mujeres son libres. Las mujeres van a tomar también, a bailar también. Eso es la carne. Cuando tú tienes una amistad que alimenta esos pensamientos, estás andando en la carne. Y eso te va a contaminar. Cuando uno dice, miren hermanos, yo a veces me pongo a pensar, las mujeres de antes pensaban así: cásate, ten tu familia, cuida a tus hijos. Pero hoy uno se encuentra a mamás, señoras de 60 años, que le dicen a sus hijas: oye hija, no, prueba con uno y otro, ¿para qué te vas a amarrar? ¿No has escuchado? Señoras, hermano. Yo digo, ¿de dónde se les corrompió la mente? En la televisión que ven, hermano. La viejita, sin darse cuenta, la novela que está viendo le está mostrando que para su hija es normal meterse con uno y con otro y con otro. ¿Eso viene de qué? De un mundo pagano, rebelde, hostil a la palabra del Señor. Si tú pones una niña de 10 años a ver esas películas de jóvenes, entonces la jovencita de la película, la bonita, ya es una mujer que ha tenido experiencia, es la mujer que muestra su cuerpo, es la mujer que provoca a los hombres. Una niña de 12, 13 años ya comienza a caminar así y a actuar así. ¿Por qué? Porque su mente ha sido, ¿qué? Distorsionada. Se le alimentó la carne. Y después de que tú alimentas la carne, es como cuando tú provocas a rabia a un perro bravo. Lo toreas y lo toreas. Y llega un momento que el perro no se va a controlar. Así es tu naturaleza. Entonces, ¿por qué el hijo del hermanito dejó embarazada a su novia de 15 años? Porque aunque eran hermanos, el muchachito solo la pasaba en internet, viendo cierto tipo de películas. Y la corrupción, el pecado, la carne siempre, ¿qué? Trae corrupción. Por eso dice Pablo ahí en Gálatas: hermanos, no se burlen del Señor. Lo que sembramos, eso segaremos. Sigamos leyendo. ¿Están cansados? Tratemos de leer por lo menos el pasaje para que no nos quede a medias la idea. Estamos en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, alimentamos, pensamos, nos ocupamos de las cosas de la carne, ¿no? Sino conforme
al Espíritu. Es una persona que, hermanos, constantemente se está volviendo a las cosas espirituales. Una persona que se levanta y ella tiene el deseo de leer la palabra, de meditar en la palabra, de meditar en las cosas del Señor, que va para su trabajo y se conecta a sus audífonos y se escucha una predicación o unas alabanzas, que tiene su hora de descanso al almuerzo y en vez de irse a echar chistes con todos sus compañeros, aparta un tiempo y se va a orar. Cuando vuelve de regreso al trabajo, no está escuchando la emisora mundana, sino está ahí sentado orando, meditando en la predicación del hermano del domingo, buscando las cosas del Señor, orando, Señor, voy para tal lado, te encomiendo mi vida, te encomiendo mi esposa, mis hijos. A toda hora está, ¿qué? Buscando. Eso es perseverar. Sigamos. Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren, hermanos, tal vez la más grande evidencia de que tú andas cerca del Señor es la paz interior que tú sientes. Cuando tú caminas delante del Señor, ¿tienes problemas? Claro que todos los tenemos. Y es más, a veces nos levantamos con una carga así. ¿Y qué voy a hacer con esto? Y me toca hacer con esto. Y me toca responder con esto. Señor, y esto. Y como que la carga se vuelve más grande. Pero cuando tú comienzas a orar, tú comienzas a ver que esa carga grande que tenías, el Espíritu comienza a quitarte. Y a quitártela. Y sales de orar, ya ni siquiera traes la carga, pero traes por dentro un fuego. Vida, paz. Señor, en tu nombre voy, y eso vamos, pero vamos irradiando la paz del Señor. Bien, la mejor evidencia para que el cristiano está andando en comunión con el Señor es la paz interior que él siente. Es esa tranquilidad, es ese reposo interior en el cual el Señor dice, mira, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te ayudo, ve. En nombre mío, ocúpate de mi ley de noche y de día, y yo estoy contigo. Como pelearon contra Moisés y no pudieron, así voy a estar contigo. Yo te doy la victoria. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te doy vida, que te doy paz, que te saco adelante. Amén. Esa paz, ese vigor interior. Y dice, estamos en el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, mira, Pablo no está negando lo que él estaba diciendo en el 7, sino dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y para terminar, saltémonos unos pasajes. Quiero que lleguemos al versículo 23. Miren, hermanos, vimos unas cosas, la ley del pecado en nuestros miembros, pero también la ley del Espíritu. Pero también, como decíamos al comienzo, el Espíritu apenas son las arras. Realmente el momento en el cual el creyente va a ser libre va a ser cuando Él sea resucitado y su cuerpo transformado. Amén. Mira lo que dice Pablo, y Pablo lleva todo lo que viene hablando a esto, sino que ya los veo como muy cansados. Entonces vamos a leer el final. Y dice, y no solo ella en el 23, o sea, no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos, mira esta frase, las primicias del Espíritu. O sea, lo que hemos recibido hasta ahora es el comienzo de lo que el Señor tiene preparado. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Yo no sé si usted es de los que gimen. Mira, Pablo dice, en pocas palabras Pablo está diciendo eso. No, yo no me conformo a este tiempo, yo no me conformo a este cuerpo. Realmente mi anhelo ardiente es el día que Cristo vuelva.
Hay personas que, este cuerpo es tan bonito y dietas y comen esto y hacen ejercicio para mantener este cuerpo. Ay, hermano, esto es polvo y al polvo de volver. Nuestro deseo es que Cristo vuelva y que esta naturaleza que sea entregada al polvo y seamos transformados. Esa es la esperanza del creyente, hermanos, la resurrección. El encuentro con Cristo. Mira cómo lo dice Pablo ahí. Ese es el día donde vamos a ser redimidos de este cuerpo. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cuál es la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Ese va a ser el día donde, hermanos, se va a oír una trompeta que va a decir: absorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde estaba tu aguijón? Cuando Cristo, hermanos, nos resucite para estar eternamente con Él. Mientras tanto vamos a tener la lucha. ¿Cuál lucha? Romanos 7 y Romanos 8. La vida del Espíritu y la vida de la carne. Que ciertamente el Espíritu tiene toda la capacidad para mantener nuestra vida sin mancha y sin caída, como lo dice Judas. Amén. Mientras nos ocupamos y somos diligentes en ocuparnos de las cosas del Espíritu. Mas nuestra esperanza está en la redención de este cuerpo mortal. El día que Cristo vuelva por su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Hay muchas más cosas, pero bueno, no queremos tampoco cargar el corazón. Oremos, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias por tu Espíritu, Señor. Amén. Porque ahora somos hijos tuyos, Señor. Pasamos de ser esclavos, Señor, a ser hijos, Señor. Sí, Qué sí. precioso don, qué precioso regalo, Señor. Que antes no podíamos, pero ahora tú nos has dado un espíritu de poder, de dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser deudores a tu Espíritu para ocuparnos en las cosas del Espíritu, Señor. Enséñanos a andar, enséñanos a caminar. Somos niños, Señor, que tropiezan y se caen, Señor. Pero tú aún nos enseñas a pararnos y a aprender de nuestras caídas, Señor. Enséñanos, guárdanos del acusador, Señor, y levántanos para vivir una vida victoriosa en ti, Señor. Amén. Una vida donde el poder de tu Espíritu sea visible, Señor. Una vida donde podamos expresar lo que tú quisiste en un comienzo, Señor. Ser aquellos hombres santos y sin mancha, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a guardarnos para ti. Te damos gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en ti, Señor. Gracias por la esperanza que tú nos das. Gracias porque nos has sellado con tu Espíritu, Señor. Pero algún día tú volverás a recoger a aquellos que son tuyos, Señor. Y con voz de ángel y con voz de trompeta, Señor, seremos recogidos, reunidos contigo, Señor, para estar eternamente contigo. Bendito es tu nombre, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, que ella no caiga en tierra, Señor, sino que ella dé frutos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Ponle tú el equilibrio necesario en nuestro corazón, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor.